Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que como es tradicional voy a iniciar con un par de anuncios o cosas para informarle a usted. Una de ellas es que este jueves, una vez más, va a haber, como ya es tradición, los jueves, flamenco en la Casa del Jamón, situada en Tenderini 171. Como saben, todos los jueves prácticamente ahí hay un conjunto de primerísimo nivel de cante, baile, guitarreo, flamenco. Como es un restaurante, usted al reservar, está reservando mesa, se instala, bebe, aperitivo, come, pica, vino, licores, lo que usted quiera, y todo esto viendo y oyendo flamenco, que es un espectáculo precioso. Vaya reservando mesa porque se están llenando todas las veces, todos los jueves, estos espectáculos. Ahora, si usted llama y ya se acabaron las mesas, no se preocupe, puede ir igual. Hay una barra bastante extensa donde usted se puede instalar, hacerse fuerte ahí, pedir tragos, cosas para picar y ver el espectáculo igual. Así es que ya saben, Tenderini 171, al frente cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo. Llegar e irse es fácil, cómodo y seguro. Y termino este pequeño introito proemium, me voy a poner a hablar en latín uno de estos días los cursos, con debut y despedida, el progresismo después de Piñera. Este libro se está yendo muy rápido, así es que calculamos que a lo más en no sé, 3 semanas, un mes a todo reventar, ya no va a quedar ninguno y no tenemos previsto, no sé, todo depende de muchas cosas. Esta es una empresa muy pequeña, si va a haber reedición o no. Pero mientras tanto, le quiero advertir que esa es la situación. Debut y despedida, el progresismo después de Piñera. ¿Quiénes eran estos tipos que llegaron? ¿Por qué llegaron al poder? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Qué viene para más adelante? Etcétera. Bien. Quizás ustedes esperan, y yo quizás también esperé eso, hacerlo en algún momento, un análisis más o menos detallado dentro de lo que cabe en un programa como este, que no es tan largo, un análisis de la cuenta pública que supuestamente dio el presidente Boric. Pero, lamentablemente, estimados amigos, entre mis muy pocas virtudes no existe la de la paciencia. Simplemente no tuve paciencia para mamarme completo la cuenta de Boric. No tengo paciencia para ver a un sujeto que en su postura, en su apariencia, imita mal a Salvador Allende y en su retórica imita peor a Fidel Castro. Así que me he limitado básicamente a escuchar muy poco y luego a seguir los comentarios y los análisis de la prensa, que para eso está la prensa. Así que me he basado en eso. Y aún así tampoco voy a dar un examen punto por punto de todo lo que dijo, sino que voy a ir a lo general, a lo que me parece esencial. Y lo primero que me parece esencial, amigos, es que da la impresión, una impresión que es prácticamente una convicción, que Boric y su gente, el gobierno, la coalición, perdieron ya completamente su interés o su fe en el apoyo de la ciudadanía en general. Ya no creen que la puedan conseguir o mantener, o más bien dicho, recuperar, porque ya la perdieron. Y por lo tanto están preocupados ahora más bien de no perder también a la claque, a ese 25% de apoyo. Ese es ahora el público objetivo, como dicen los publicistas, del discurso de la cuenta, que no fue una cuenta pública en el fondo, porque una cuenta pública es una cuenta hacia el público, es decir, a la ciudadanía en su conjunto. Esta fue más bien un exordio hacia su sector, con promesas y otras cosas dichas para la ciudadanía en general, pero que valen hongos, callampa, como vamos a ver un poco más adelante. No espera nada de los ciudadanos ya Boric. Siente que los perdieron. No espera nada de los ciudadanos ni espera nada del país. Así que está preocupado de sus partidarios y de su claque. Pensando en un futuro. Pensando en mantener una base para quién sabe eventos de los próximos 10, 20 o 1000 años. No tengo idea cuál es el referente temporal de esta gente. Así es que no fue la cuenta de un gobernante. Fue
la presentación de un activista político. Y yo creo que eso se manifiesta de la manera más clara, desnuda, y yo diría atroz, en su proposición de que el día de mañana, y presentaría una ley sobre eso, exista legalidad para abortar. Para abortar en general. Olvídense de las 3 causales, abortar. El tema del aborto fue el asunto que yo creo que desnudó que este gobierno es el que abortó en realidad, desnudó la verdadera mentalidad de Boris y su gente, y desnudó que, al parecer, a este conglomerado político no le basta con querer aniquilar las instituciones de este país, lo que llaman el modelo neoliberal, y no solo las instituciones, sino que el espíritu mismo, el perfil de este país, como se mostró en muchas de las proposiciones que el gobierno apoyaba de la primera Asamblea Constitucional. Acuérdense ustedes que habían ahí temas y cosas que literalmente eran una negación del país en todos los aspectos, cultural, político, jurídico, incluso geográfico. Pero no les basta eso, aparentemente. No les basta esa destrucción de esta entidad que para los marxistas, y yo no sé si le alcanza para marxista a Boris, pero algo habrá leído en algún folleto, digamos, para personas, para los dummies que llaman. Para ellos el Estado, los Estados nacionales no son una construcción artificiosa, perniciosa, obsoleta. Hay que pensar en términos internacionalistas, globalistas, el internacionalismo proletario, el globalismo, la humanidad en su conjunto, qué sé yo, todo lo cual está bien desde cierto punto de vista y está pésimo desde el punto de vista de ellos, cómo lo ven y cómo lo conciben. Ahora no les basta eso. Ahora parece que quieren exterminar demográficamente a Chile, exterminar su población. Y no estoy exagerando. Si ustedes examinan, porque están los datos en internet, ustedes los pueden encontrar sin ninguna dificultad, buscando en los sitios correspondientes a temas de población. Aquellos países europeos que hace años ya hicieron posible eso, el aborto libre, el aborto cuando se le ocurre a la señora que está embarazada, cometieron suicidio demográfico. Polonia, por nombrar de un lado. España, por nombrar de otro. Un suicidio demográfico que se manifiesta, y esto es un hecho, es matemático, no es una opinión mía, gratuita, reaccionaria y fascista. Los números están ahí. Esos países no logran llegar a la tasa de reproducción para siquiera mantener la población, que es 2,1 hijos por pareja. No, están en mucho menos que eso. Y es uno de los factores que empezó a propulsar años ya la inmigración, primero querida y buscada por estos países, y ahora que se abrieron las compuertas del dique, ahora están preocupados de ponerle límite. Pero en primera instancia era un tema de cómo hacemos para suplir una población que no llegó a existir porque las señoras tenían plena libertad para abortar. Respecto a esto, Boris dijo cosas que son francamente atroces y absurdas, impresentables. Dijo, la sociedad merece dar esta conversación. ¿Cómo conversación? Es un proyecto de ley que se puede votar y podría eventualmente, si están los votos, aprobarse en minutos. ¿Qué conversación? La sociedad merece esta conversación con espíritu constructivo. ¿Qué espíritu constructivo cuando aquí se trata de destruir criaturas? Yo sé cuál es la racionalidad presunta de las personas, de las señoras, especialmente las señoritas, las mujeres que están en esta postura y que ha hecho suya el gobierno. La postura es: nosotras somos dueños de nuestro cuerpo y por lo tanto tenemos plena libertad para escoger si seguimos con un embarazo o no. Y yo quiero examinar brevemente esta cuestión de ser dueña del cuerpo, pero antes de eso, amigos, de examinar la posesión jurídica del cuerpo propio, permítanme decirles un par de cosas súper importantes, que las tengo en alguna parte. Sí, las tengo en alguna parte. Las encontré. Amigos, este 6 de julio, el 6 de julio, en un poquito más de un mes,
se va a celebrar en el Centro de Eventos Espacio Riesco un congreso de la familia, el más grande de Chile, donde va a participar una serie de expositores de mucho calibre, como por ejemplo Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács, Cristina Martín Jiménez, Sara Huff, Emanuel Danán, entiendo que va a estar Vanessa Kaiser, que ustedes todos la conocen, una chica vilosa y muy bonita además. Y la idea es que esto sea parte de lo que se llama ahora batalla cultural contra las posturas progresistas, que para ellos la familia es una cosa que no tiene ningún peso, ni importancia, ni nada. Y para ingresar, para ser parte de esto, para llegar a asistir a este congreso, hay un sitio, fanfest.cl, espero que lo estén viendo, para adquirir su ticket. Congreso de la Familia, el más grande de Chile, va a ser de las 9 de la mañana a las 8:30, por eso que este montón de expositores, repito, el 6 de julio de este año, en el Centro de Eventos Espacio Riesco. Estacionamiento gratis, capacidad limitada. Vayan ya los interesados en esta guerra cultural, esta batalla cultural que tenemos todos los que estamos en ese lado. Aunque no compartamos exactamente todos los puntos, ni mucho menos, pero básicamente somos los mismos, somos los nuestros. Estamos en batalla contra los progresistas que tienen otras visiones del mundo, de la familia, de la criatura, del embarazo, de todo. Congreso de la Familia. Vayan entrando entonces, repito, fanfest.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa para en 24 horas dejar la carrocería de su vehículo como nueva. Se los doy garantizado porque yo lo hice y realmente el auto queda como nuevo. Amigos, nadie más lo hace. Nadie más lo hace delante suyo. Usted ve lo que están haciendo. Por consiguiente, usted mismo da la garantía de que es de calidad. Fuera de eso, ellos dan un año de garantía. AutoWolf.cl. Nadie más hace esta pega. Sigo con Torch, las linternas tácticas que resisten golpes, agua, que tienen una potencia lumínica extraordinaria, su propia fuente de energía, una batería autónoma que usted carga cuando rara vez es necesario en el computador o en la red eléctrica. En unos pocos minutos usted tiene otra vez la linterna a toda potencia y son súper potentes. Muchos modelos como los que yo les he mostrado son portátiles. Yo tengo uno en el bolsillo, puede tener uno en cualquier parte. Las linternas, si usted considera que es útil tener de vez en cuando una linterna para alguna situación, hay que tenerlas a mano, como el llavero, como el reloj, como la lapicera, un lápiz, bueno, o el celular, la linterna, amigos. Y termino este bloque con Fastmark.cl, la empresa chilena de transporte internacional de carga, grandes cargas, pequeñas cargas. Las grandes empresas que traen en container, en barcos, lo que necesitan, pequeñas, lo que usted como privado compró en una tienda de Estados Unidos, puede ser un objeto grande, no sé, un refrigerador de 20 pies cúbicos, o puede ser un objeto pequeño, un reloj, un anillo, lo que sea, se lo van a traer en muy buenas condiciones, son rápidos, son efectivos, son fastmark.cl. Se dice entonces, es uno de los raciocinios, no sé cuántos otros habrá, de que la mujer es dueña de su cuerpo y por lo tanto tiene derecho a decidir qué hace con la criatura. Yo creo que ese es un argumento falaz. Si acaso hay un sustento jurídico, racional y filosófico en decir que uno es dueño de su propio cuerpo, entonces por la misma razón y por los mismos argumentos, la criatura que se está gestando es dueña de su cuerpo. El hecho que esté dentro de otro cuerpo no cambia esa situación. Del mismo modo que un objeto que esté dentro de mi bolsillo, pero que es de otra persona, no convierte ese objeto en de mi propiedad. Lo tengo en mi bolsillo, pero es de otro bolsillo. Y esto es más serio que eso, mucho más serio que eso. Una criatura es dueña de su cuerpo, es dueño de, por así decirlo, de vivir tal como la madre que la está gestando. Yo no estoy diciendo que no hayan situaciones en que no sea necesario el aborto. Están las famosas 3 causales. No voy a entrar en ese tema. Pero lo que está proponiendo ahora Boris y su gente es que algo que va mucho más allá. No. Yo creo que una señora embarazada que ya ha pasado cierto límite de tiempo, donde ya no se trata simplemente de un montón, de un cigoto, de un montón de células que no tienen forma, no tienen nada, cuando ya estamos hablando de una criatura que tiene un cuerpecito, un cerebrito que está creciendo, no se puede decir, lo que pasa es que está en mi cuerpo y por lo tanto yo soy dueño de destruir
esa criatura. No, no es dueña de destruir esa criatura a ese nivel ya, cuando se ha llegado a esa etapa. Yo creo que no, porque es otra entidad. Está en su cuerpo, pero no es suyo. No, no es suyo. Esto produjo, cuando tocó este punto en el Congreso, una reacción muy negativa de parte de algunos sectores. Algunas personas, algunos parlamentarios abandonaron la sala notoriamente, porque no hay forma de abandonar la asamblea sin que se note. No se pueden, digamos, teletransportar. Y se fueron porque les pareció como mucho. A mí me parece como mucho. Yo no soy religioso, literalmente. Fui bautizado, teóricamente soy cristiano, soy católico, pero no soy realmente, no soy religioso. Por lo tanto, para mí no es un tema religioso. No es un tema de lo que dice la Biblia, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un tema de sentido común. Que una criatura, no importa si está dentro o está fuera de nuestro cuerpo, tiene su propia entidad, identidad, y si acaso existen los derechos para los entes vivos, entonces los tiene. No me parece que eso, yo no soy dueña porque está dentro de mi cuerpo. A las personas que piensan así, yo les aconsejo, les propongo que miren, porque se tienen que buscar, pero hay videos de lo que es un proceso de aborto de una criatura que ya no es meramente un montón de células. Es algo realmente que hace llorar. Es algo que destroza. Ver a la criatura que ya dentro del seno, mientras lo están tratando de sacar con un cuchillo, se retuerce y se trata de defender. Es algo tremendo. Al lado de eso, el argumento de que está en mi cuerpo, por lo tanto yo hago lo que quiero, yo soy dueña de hacer eso, se revela como trivial, como monstruoso. Lo que propone Boric es monstruoso desde el punto de vista moral y es aniquilante desde el punto de vista demográfico para Chile. Una vez que se empiezan a abrir esas compuertas, no solamente se produce este suicidio demográfico, porque más y más mujeres empiezan a sentir como cosa natural, porque los crímenes llegan a un momento en que se convierten en cosa natural. Pregúntenle a los alemanes que vivieron en la época nazi. Se empiezan a mirar sin mirarlos ya. No solo eso, sino que se produce una destrucción ética. Se produce un derrumbamiento moral, porque si usted ya ha hecho eso, si usted ha destruido una criatura, ¿qué otra cosa puede importar, no? Ya cometió ese crimen. ¿Qué puede importar cualquier otra cosa? ¿Qué cosa puede tener más valor que eso? Y por lo tanto, ¿por qué yo tengo que obedecer tales o cuales normas? Se entra en un egoísmo a nivel barbárico que uno ve en las sociedades europeas, especialmente en las generaciones más jóvenes, que ya no parecen seres civilizados, ya no son seres civilizados, se comportan como pequeñas bestias dedicadas simplemente a satisfacer sus instintos animales y sus ambiciones personales a cualquier precio. Se produce un derrumbamiento completo de cualquier principio de no solamente de utilidad pública, sino que de decencia pública. Dicen, insisten, las mujeres, y esto es una frase que usó Boris, y por eso la voy a analizar, las mujeres de Chile merecen su derecho a decidir. Fue uno de los argumentos que dio. Pero, ¿a qué tienen derecho ¿a qué cosa tienen derecho a decidir las personas? Es una pregunta que les dejo mientras examino, amigos. No, todavía no. Sigamos con esto. Permítanme ser bien enfático en esto y quizás un poco en blanco y negro, pero para hacer el punto. Los matices los podemos dejar por otro programa. No existe el derecho a decidir cualquier cosa si usted vive en sociedad, pues. Sino a decidir dentro del derecho, que es exactamente lo contrario. En eso consiste la vida en sociedad. En ponerle límites a las decisiones que van a conducir a acciones, a actos, a conductas. Se decide y se actúa conforme a la ley. O usted está en estado de naturaleza. Una sociedad es un sistema de leyes, códigos, constituciones. Eso significa que hay fronteras para las decisiones. Por ejemplo, usted no puede decidir matar a alguien. Usted no tiene derecho a esa decisión.
Usted no tiene derecho a no pagar impuestos. Usted no tiene derecho a conducir, pasar con luz roja. Hay un montón de cosas a las cuales usted no tiene derecho porque vive en sociedad, y otras a las cuales tiene derecho y llega a tenerlo porque vive en sociedad. Las dos cosas coexisten paradojalmente. En ninguna sociedad decente y sana existe el derecho a decidir por cuenta propia cualquier cosa. Y aquellos que han decidido, sociedades que han decidido que usted pueda decidir sobre la destrucción de un feto, están demográfica y moralmente en estado de aniquilación. Así es. Destruir una vida no es banal. Yo creo que, yo no digo que hay las mujeres que se abortan en cualquier momento estén contentas de hacerlo. No creo que sea así. Quizás a algunas les es indiferente, pero no. Lo hacen porque valoran más otras cosas, su profesión, su carrera, su comodidad por último. Pero yo creo que les queda adentro una herida para toda la vida, porque saben que no es llegar y destruir la vida. No. Quedan traumadas en algún sentido, en algún grado. Aunque no lo reconozcan, aunque sean inconscientes del trauma como tal, los afecta de modos indirectos, llegado el caso. Si se tiene derecho a destruir el feto, ¿a qué cosa no se tiene derecho entonces? No hay sociedad. Y de hecho, si ustedes van a Europa, a algunos países europeos donde esta práctica existe hace mucho tiempo, ustedes, si se quedan un tiempito, se van a dar cuenta que en realidad ya no existe sociedad propiamente tal, sino que existe un artefacto mecánico donde la gente se comporta más o menos dentro de la ley, por así decirlo, o siguiendo ciertas conductas sistemáticas todo el tiempo, por el peso de la policía, de la ley y de la necesidad, pero no por convicción interna. Y tanto es así, lo hemos visto en Chile, que una vez que desaparece la presencia de esa ley y de esa policía, y se apaga la luz, se acabó el respeto por la propiedad privada y se convierten todos en vándalos y van a saquear su primer supermercado a mano. Ese es un ejemplo de una sociedad que ha dejado de tener vida interna, ha dejado de tener un espíritu, una convicción interior de sus miembros, de que las conductas entre nosotros tienen que ser así, de cierta manera, sino que seguimos actuando de cierta manera porque tenemos miedo que nos pillen, porque tenemos miedo a la sanción. Pero si desaparece ese miedo, volvemos al estado de naturaleza, nos convertimos salvajes. Y en Europa se ve en algunos países mucho eso. Detrás de la fachada de cultura que ofrece Europa por sus edificios, por sus reliquias, por su civilización milenaria, detrás impera el salvajismo, la barbarie. Es como esas ciudades romanas conquistadas por los bárbaros. Seguían existiendo los edificios, las termas, los grandes edificios, pero estaban ya convertidos en una pura fachada nomás. La vida propia de esa sociedad que había dado origen a esas construcciones ya no existía. No, las mujeres de Chile lo que merecen es derecho a tener un mejor régimen, un mejor presidente. Y no solo las mujeres, sino que los hombres, los niños, los jóvenes, todo el mundo. No este presidente que en vez de dar una cuenta pública se dirige a su barrita, a su claque y les habla el tipo de temas que él supone que le hace sentido, como esto del aborto y otros temas más. Y, por tanto, se demuestra una vez más que no tenemos presidente de Chile, sino que tenemos un activista que llegó a la moneda, que es cosa muy diferente. Un revolucionario, si ustedes quieren. Suena un poco mejor que activista. Un dirigente estudiantil. Un charlatán. Y un irresponsable. Un proyecto de ley para liberar el aborto. Me parece. El arzobispo salió, un arzobispo, no sé si el de Santiago, de dónde salió a manifestar su inquietud, por decirlo menos, sobre eso. Inmediatamente apareció una señora que no conocía, no muy esplendorosa en ningún sentido, ni físico ni mental, a decir que era una voz más, no más. La del arzobispo era una voz más. Bueno, yo no soy católico a esta altura en la práctica,
Pero yo no creo que lo que dice el arzobispo sea una voz más, porque después de todo este país es mayoritariamente católico, creo yo, ¿no? No será como antes tan católico, pero sigue siendo mayoritariamente católico. O creyente. Porque no solamente los católicos, sino que también otros cultos religiosos tienen respeto por la vida. Así que no es una voz más, señora del Ministerio de la Mujer, que creo que fue de ahí de donde salió ese comentario tan torpe. Una voz más. Así, en un tono despectivo, además. Bueno, ¿qué se puede esperar de esta gente? En el caso de la seguridad, ¿de qué habló Boric? Lo de siempre. Haciendo equivaler la seguridad con dotar de más recursos. Entonces se habló más dotación policial en las calles, recuperación de los espacios públicos para convertir los sitios donde se juntan los narcos en plazas. No dijo cómo, y ese es el kit del asunto. ¿Cómo? Que es precisamente el tipo de cómo que este gobierno no puede efectuar. Recuperación de los espacios públicos y más recursos. Lo que para él se expresa en la creación del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad y el fortalecimiento de las policías. El Ministerio de Seguridad, si se crea, solamente va a significar que va a haber más pitutos por un montón de camaradas que todavía no los tienen. Tampoco explicó en qué consiste el fortalecimiento de las policías. Más coches patrulla, más casco, más plata, porque también es un tema de plata, que el bono de peligro, esto. Todo eso, considerando la situación que vive el Chile en términos de seguridad, es marginal. Aquí lo que se requiere es que tengan las condiciones jurídicas, morales y políticas para actuar a fondo en proporción al problema de fondo que tenemos, a grandes enfermedades, grandes remedios, redadas, capturas, llegado al caso de enfrentamiento, todas cosas que ni menciona siquiera el señor Boric, sino que se va una vez más, casi como si quisiera comprar, tranquilizar a los policías comprándolo, hablándole, va a haber más plata, van a haber esto, van a haber unos bonos especiales, van a haber más gente en las calles, de lo mismo habló, ya lo veremos la señora Toá. Ese no es el kit del asunto. Si la cuestión es ir a los focos, ir a buscar a los delincuentes, ir a buscar a los llamados luchadores sociales que se han apoderado de un pedazo del país. Eso es lo que no se hace. ¿De qué sirve que en un punto de la ciudad, en vez de haber 2 carabineros, hayan 4? Si igual van a estar supeditados a los límites, a los amarres, a los prejuicios y a los idiotismos del gobierno, de los señores de los derechos humanos, y por lo tanto no pueden hacer nada, y si llegan a hacer algo, corren riesgo de ser enjuiciados y mandados a una cárcel por un atropello a los derechos humanos, porque usaron fuerza excesiva, etc. Es ese clima, esa extorsión moral y mental que se hace contra Carabineros la que hay que destruir. Pero por supuesto este gobierno no lo puede hacer, no lo quiere hacer, no lo puede hacer, no lo hará jamás. Incluso si se le ha pasado por un momento por su pequeño cerebro al señor Boric hacer tal cosa, inmediatamente va a recibir un telefonazo del Partido Comunista. Entonces, en seguridad, amigos, nada más que palabras como de costumbre. Vamos a ir después de una breve pausa comercial, como dicen, a las medidas económicas, en donde vamos a encontrarnos con el mismo fenómeno de la retórica vacía. Amigos, a propósito de problemas económicos, compreoro.com. Vaya a compreoro.com, compre oro en lingotes y moneda, compre plata en lingotes, compre las dos cosas o compre una de ellas y tenga así una póliza de seguro financiero absolutamente indestructible por una razón muy simple. El oro y la plata son valor per se, no son un título, no son un papel, no son un cheque, son la cosa real, valor. Compreoro.com. Continúo con entreninglés.com. Profesores de inglés haciendo clases online muy potentes, muy efectivas. Usted va a salir de esos cursos finalmente conversando en inglés, lo cual significa no solamente farfullar una frase, sino que entender lo que le están diciendo. Esa es la cuestión central, diría yo, incluso entender lo que a uno le dicen, entender lo que le dice el policía en Nueva York, entender lo que nos dice el waiter o la waitress en un restaurante, entender lo que nos dice alguien en el aeropuerto, entender lo que nos dicen y actuar en consecuencia. Y hablar, por supuesto. Amigos, las clases son
24 es el curso, 24 clases, el precio está ahí, y hay 4 clases de regalo para que usted las use para afinar lo que aprendió o para regalárselas a tercero. Tiene derecho a regalarle esas 4 clases a alguien para que usted quiere demostrarle que se puede aprender inglés muy bien. Sigo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, un grupo de profesionales en ingeniería que van a examinar la logística de su empresa, van a encontrar los puntos débiles, le van a ofrecer soluciones, incluso le van a ofrecer un sistema logístico entero nuevo. Y fundamental, la logística es la otra mitad. La otra mitad es la parte financiera, contable, el papeleo, etc. Y la otra mitad es el movimiento de los objetos físicos, el desembarco en el puerto, los embalajes, el bodegaje, el transporte para allá, para acá. Todo eso es lo que se llama logística y ahí pueden haber muchos puntos débiles que hacen que su empresa esté subóptima y hoy en día, dada el nivel de competencia, incluso con países extranjeros, en toda clase de productos, el triunfo o la derrota se decide en los márgenes, en los decimales. SLI Consultores. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el lugar donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos. Si no los va a usar pronto, no olvide que los borran las empresas, conviértalos en dinero. Si no los va a usar, conviértalos en dinero. Pagan bien. kmmillas.cl. Vamos a la economía. Entonces, que lo tengo por aquí. Acá está. Habló mucho rato más que antes. Habló mucho de todo. Se mandó casi 3 horas, cerca de 3 horas. Imitando a Fidel Castro, supongo. Pero Castro era más entretenido. Habló más que en otras oportunidades de la economía porque Pispa, él y todos los demás, a pesar de que la economía nunca ha sido el centro de gravedad de su pensamiento, el centro de gravedad de su pensamiento es hacer la revolución que, entre otras cosas, significa cambiar la estructura económica. Así que esta estructura económica y optimizarla, hacerla funcionar bien, no está en el tema de su interés. Pero como la población sí, porque la gente vive de las pegas que hay, entonces habló más, pero por puras razones electorales. Pero habló nomás, pues. Ahora, lamentablemente, dedicar más tiempo a la economía no sirve para promover la economía. Sirve simplemente para embolar la perdiz, como se dice. Expresó su deseo de que el país crezca. ¿Quién podría decir lo contrario? Yo creo que el país se achique. No. ¿Y en qué se traduce? Nada. Todas las medidas que anunció, como por ejemplo, esto de las discusiones gremiales con el empresariado, de las disputas laborales a nivel de ramas completas. A pesar de que en una rama completa de una línea de producción hay empresas de muy distintas condiciones en todo orden de cosas. Eso que anunció. Otras cosas que se han anunciado de antes y que se vienen tratando de promover desde antes, como la reforma tributaria, son todo lo contrario a lo que necesita la economía para crecer o siquiera para mantenerse a flote. Porque no olviden, amigos, salga o no salgan los diarios, que todos los días están quebrando empresas, cerrando empresas, habiendo despidos, y saliendo dinero del país. Ha salido una cantidad impresionante de dinero. Eso. Entonces, hablar mucho de un tema no promueve ese tema. Un bostezo nomás. Porque ¿quién le cree ya a Boris cualquier cosa que diga? Sus partidarios nomás. Ni ellos. Ellos tampoco están preocupados del tema, no. Están preocupados de su revolución. Así que no sirvió de nada. Y a propósito, volviendo un poquito atrás, creo que lo mencioné cuando habló de esto de la legislación para darle a las mujeres la libertad, porque las mujeres de Chile merecen decidir, ¿no? Para abortar en otras circunstancias, no solamente con las causales. Varios parlamentarios se fueron, ¿no es cierto? Eso ya lo dije. Y lo que no dije es lo que comentó la señora ministra del Interior, que comentó, amigos, que fue un grupo menor. Como si eso fuera suficiente para anular el hecho. Bueno, por supuesto que no se fue todo el mundo. Se quedó mucha gente de oposición. Se quedó porque algunos quizás querrían irse, pero les daba plancha, o estaban en medio de las filas y era mucha molestia salir, digamos. Es como cuando uno quiere salir a hacer pipí en el cine, pero está en medio de las butacas y entonces una lata. Otros pensaron que por un deber republicano se iban a quedar,
Pero que se haya ido un grupito, no sé cuántos serían, 3, 4, 5, es bastante interesante porque, en primer lugar, nunca antes se había producido una cosa así. Nunca. Esto es inédito. El grupo menor. Señala hasta qué punto ha llegado la polarización en Chile, porque mientras estos señores se iban, parlamentarios oficialistas se ponían de pie para aplaudir la maravillosa noticia que las mujeres van a tener derecho a destruir sus criaturas. ¡Qué gran noticia! Precisamente lo que el país estaba necesitando, ¿no es cierto? Esto no había pasado nunca, como digo. Fuera de eso tenemos que sumar a esta gente que se retiró las ausencias. Más de 20. 20 personas. Todos dando razones X, Y, Z. Algunas serían efectivas. Otras me parecen a mí que eran simplemente pretexto. Esto del deber republicano, de estar ahí escuchando, todavía funciona para muchos, pero ya no funciona para todos. Es otro signo que ustedes consideren anecdótico, como lo es, de la destrucción institucional que ha sufrido y está sufriendo este país, donde ya hasta los ritos más sólidos por su permanencia en el tiempo se están trizando y se están cayendo a pedazos. Ahora se fueron unos pocos. No entiendo que no va a alcanzar a haber otro discurso. No sé si le queda otro discurso, otra cuenta pública a Boris. La próxima vez capaz que se vaya a la mitad de la gente de oposición y se quedan ahí la claque, los apitutados, los que están embarcados en esa embarcación que hace agua por todas partes, pero no tienen otra a dónde irse. Bueno, vamos ahora a otra cosa. ¿Cuáles podrán ser los efectos del discurso en las próximas elecciones? Porque los expertos que consultó la prensa descubrieron algo que nunca se me habría ocurrido ni a mí ni a usted, que va a tener efectos. Que esto va a ser usado en las campañas. Eso sí. Ahora, perdón, que va a ser usado. Lo de los efectos no. Eso lo voy a examinar yo. ¿Cuáles van a ser los efectos? Yo creo, esto no se puede uno asegurar, que van a ser probablemente muy pocos los efectos. Va a haber efectos, algunos en un sentido o en otro, pero van a ser pocos porque precisamente la naturaleza de la situación que hoy vivimos políticamente en Chile consiste en que el país, en el mismo acto en que se polariza, genera dos grupos convencidos de sus posiciones ya. Los que detestan lo que hemos estado viviendo, detestan el gobierno de Boris, se convirtieron en antigabrielistas, como dijo un genio superlativo de ese sector. Diga lo que diga Boris, van a seguir detestándolo y deseando que desaparezca su gobierno y que no vuelva más este tipo de gente, ojalá en 1000 años. Y los que apoyan a Boris, los revolucionarios, las primeras líneas, los jóvenes de su generación que lo pusieron en el poder en primer lugar, los viejos tontos que no aprenden nunca o que están simplemente tan atrapados en la embarcación a la que se subieron, están en el Titanic y no se pueden bajar, no hay votos ya. Esos tampoco van a cambiar su voto, pueden cambiar su opinión en su foro interno. No lo van a decir públicamente porque se los cuelgan de un árbol, pero van a votar porque está su supervivencia personal y política en eso. Cuando hay dos grupos extremos polares, como yo creo que hay en este momento en Chile, con cada vez menos gente al medio, debe quedar un poco, pero cada vez menos, esos grupos son polares precisamente porque han llegado ya a convicciones absolutamente en blanco y negro de lo que conviene y no conviene a este país. Entonces, la gente que está contra Boris y su gobierno, aunque Boris hubiera llegado a plantear las cosas que quisieran escuchar los opositores, lo que sucedería es que no le creerían, simplemente decían, no le creemos, y con buenas razones además, no le creemos lo que está diciendo, otras veces ha mentido, está mintiendo ahora y va a mentir siempre, nos quiere engañar, no le creemos. Y el otro sector, el que apoya a Boris, diga lo que diga Boris que no les guste, porque hay cosas que no les gustan que dice Boris, en el afán de Boris de mantener alguna conexión con el resto del país, igual van a votar por quien sea que herede la candidatura. Quien sea Bachelet, la señora Vallejo, no sé. Alguna de ellas va a ser seguramente. Este país ya no está para cambios derivados de un discurso, de una cuenta pública.
Ya las palabras se las llevó el viento hace mucho rato, estimado amigo, se las llevó un ventarrón. Nadie le cree a Boric, aunque no le creen ni lo que reza, como se decía antiguamente. Y los otros le creen hasta lo que no reza, le creen todo, o por conveniencia tienen que creerle, y si no le creen igual tienen que seguir con él porque no tienen otro camino. Por ejemplo, los demócratas cristianos, que hicieron pedazos su partido y se convirtieron en lacayos del gobierno y de la izquierda, ¿a dónde se podrían ir ahora? ¿Qué podrían presentarle? Son muy pocos, además van quedando muy pocos. ¿Qué podrían presentarle al país como alternativa si ya ese momento, su oportunidad la tuvieron hace un par de años o un año atrás? Ya no, sonaron, tienen que seguir. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? ¿Qué van a hacer los viejos socialistas que yo conozco? Algunos viejones de mi edad o por ahí, que yo sé que son personas inteligentes y yo sé cómo pensaban en la época de la Concertación. Hablé con ellos, los entrevisté 1000 veces. Pero ya están en esa embarcación, ya están en el Titanic. No tienen nada que hacer. Tienen que seguir aspirando, confiando en que a lo mejor no se hunde esta vez el Titanic. No les queda otra. No les queda otra, estimados amigos. Así que yo creo que esto no va a tener mayores efectos. O sea, todo depende, en todo caso, la manera como se defina, abro comillas, mayores efectos. Tal vez estamos en una situación en que los mayores efectos lo producen los menores efectos. O sea, para decirlo de otra manera, que ya pequeños números de más o de menos hacen la diferencia. Cuando se dice la elección está tan pareja que con 0,5% más. Pero yo creo que ya no está pareja. Por ese motivo que estoy confiado en que no va a tener efecto. Ya no se trata de decimales. Yo creo que la distancia electoral entre la oposición y el oficialismo ya es muy grande. Por supuesto, todo puede cambiar. Siempre pueden las cosas cambiar, pero cuando uno hace estos exámenes o estos análisis, está naturalmente basándose en los datos que uno conoce ahora. No soy Nostradamus y me parece que los números dicen de que la distancia es muy grande. Se manifiestan muchas cosas, entre otras, por ejemplo, en la gran distancia que hay entre Evelyn Matei, las preferencias por Evelyn Matei, y la que está más arriba en las preferencias de la izquierda, que es Bachelet, que subió misteriosamente, no sé por qué. Subieron todos los de la izquierda, subió el presidente, subió ella, subió Lavallejo, no mucho, unos puntitos. Subieron, no sé, estos cambios de ánimo de repente por algo que se escuchó, algo que se dijo, pero mañana pueden bajar de nuevo. Y en cualquier caso están a mucha distancia, a mucha distancia. Amigos, USA Inmobiliario. Si usted quiere invertir en un lugar donde las inversiones realmente son siempre sólidas, son siempre miradas con gusto y no con sospecha, donde normalmente a uno le va bien cuando invierte, ese país es Estados Unidos. USA Inmobiliario.com le permite hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, como por ejemplo la que está ahora vigente, el proyecto inmobiliario de Ryder en el barrio Wynwood en Miami, departamentos que están prácticamente en un 90% ocupados, que dan una renta anual de $25,000, un ingreso neto, que además de eso suben de valor las propiedades mismas. O sea, es una inversión buena por todos lados. Tienen otras, seguramente, que usted puede conversar con ellos en el sitio de usainmobiliario.com. Sigo con Hey Propiedades, un corredor inmobiliario, amigos míos, ahí están viendo la dirección, que vende todavía propiedades inmobiliarias porque se concentran en pocas, no necesariamente aceptan todos los encargos, se concentran en eso todo el santo día, trabajan 16 horas diarias, todos los días de lunes a domingo, tienen métodos muy especiales y eso les permite hacer lo que otros corredores ya casi no hacen, que es vender. Hey Propiedades. Sigo con patriciastocker.com, el sitio donde un grupo de profesionales se va a encargar de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero y luego defenderla, renovarla y mantenerla siempre vigente para que usted esté tranquilo con lo que usted inventó, lo que usted creó en su mate como nombre de su marca, de su empresa o de lo que sea. Y pasando a otro tema, saliéndonos bastante de la cuenta pública, don Máximo Pacheco, a propósito de un contrato que está por firmar Codelco con Sokimich para hacerse cargo de la explotación conjunta de un salar de litio y recibir la propiedad total o el uso total de otro salar, dijo Máximo Pacheco, abro comillas, Codelco está de vuelta. Y yo me pregunté, lo mismo que se está preguntando usted, ¿de vuelta de qué? ¿De vuelta de las dificultades financieras, por no decir el fracaso?
que está viviendo Codelco hace rato, costos crecientes, un peso financiero derivado de la acumulación de años de prácticas de estar trabajando ese yacimiento como si fuera un yacimiento para los apitutados que van llegando y se van acumulando uno tras otro, capas geológicas, por así decirlo, sucesivas de funcionarios que van llegando y van llegando y van llegando, y cada vez más costosos. ¿Regreso de eso? ¿En qué sentido una cosa que todavía no está haciendo, que es empezar a extraer y a vender el litio, que todavía no la está haciendo, en qué sentido puede ya prometernos que está de vuelta me imagino a las prácticas de eficiencia que alguna vez pudo haber tenido? Está por verse, señor Pacheco. Yo entiendo que usted tiene que decir estas cosas, pero yo, como siempre votante y contribuyente, que finalmente soy, como todos los demás, el que paga las aventuras financieras del Estado, me pregunto de qué está de vuelta y por qué cree usted que está de vuelta, qué va a hacer de distinto Codelco en la gestión de este salar de litio, que sea diferente a lo que ha hecho a lo largo de toda su historia en la gestión del cobre, acumulando y acumulando y acumulando costos, aprovechando los altos precios del cobre durante décadas. Por lo tanto, no se veía, había una pleamar de plata, no se veían los esqueletos que estaban en la playa. Cada vez que baja el precio del cobre, se ve el esqueleto y ya Codelco deja de ser esa teta nutricia del país y sigue siendo simplemente la teta nutricia de los apitutados. ¿Cuáles prácticas va a cambiar que nos permitan decir, bueno, el día de mañana, si es que todavía el litio es utilizable, porque en este mismo momento se están produciendo ya alternativas? Vean a ustedes un documental que están sobre lo que está haciendo con su empresa Tesla, Musk, con el tema de las baterías eléctricas. En todas partes del mundo están viendo cómo sustituir el litio por el sodio y otras tecnologías en otros campos que de repente van a hacer que el litio no valga nada o muy poco, vuelva al pasado cuando el litio era simplemente un elemento que aparecía en la tabla periódica de los elementos. ¿Cuándo va a empezar a producir rápidamente para aprovechar la ventanita que todavía no se ha cerrado del todo? Nada de eso, simplemente nos lanza esta frase: Codelco está de vuelta, como el personaje es en la película I will back, I will be back. No. No, queremos un poquito más de precisión, señor. Queremos un poquito más de datos. Queremos que alguna vez se molesten, señores funcionarios y altos personeros de la coalición gobernante o cercanos a ella, a que se molesten en hacer lo que les cuesta tanto, porque parece que no les conviene mostrar las cifras, mostrar los detalles. Ahí no. Yo quiero saber los detalles de por qué Codelco va a estar de vuelta, porque todavía no está. Firmar un papel mañana o pasado con Sokimich no los pone en el camino de regreso. No están de regreso. No están ni siquiera empezando a regresar. Y no sabemos si van a ser capaces de regresar. Vaya a saber uno cómo se va a gestionar. Antes de que empiece a producir el primer gramo de litio, Codelco, yo les puedo asegurar que ya va a estar sobrecargada la división que se encargue del litio de apitutado por miles. Ya deben haber tipos que están, digamos, tocando el timbre en la puerta de las personas encargadas, a lo mejor de Máximo Pacheco también. Oiga, compadre, a mí me decían del litio man cuando estaba en el colegio. Yo soy experto en litio, así que para adentro, métame adentro, yo quiero ir en esta cuestión. Vamos a ver. Amigos, 3 cositas nada más. Urantiacos, una empresa de software chilena con puros talentos de primera categoría en la escritura de software. Software hecho a la medida de lo que necesita su empresa. Cosa que usted no va a encontrar en un paquete de software de una empresa internacional que hace un paquete genérico que puede servir a todo y por tanto a nadie en concreto. Puede servir, pero seguramente van a haber muchos huecos que usted no va a poder llenar porque cada empresa tiene sus propias necesidades. Ellos escriben un software para sus específicas necesidades, como han hecho con grandes entidades universitarias de Chile. Las universidades más importantes tienen software de Urantiacos. Les crean además el sitio web, aplicaciones móviles, un montón de cosas. Pónganse en contacto con urantiacos.cl y maneje mejor las cosas. No olviden, hoy en día todo tiene que manejarse al 100% o usted está sonado. Continúo con Remodeling, la empresa de remodelación de casas, departamentos, en temas de pisos, paredes,
muebles de cocina y lo que sea. Tienen arquitectos, pintores, techistas, mueblistas, de todo, puros profesionales, y es una empresa de verdad que responde, que está ahí presente, que da garantías. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas, amigos, que se encargan de los temas más complicados, que son los temas penales, temas que si usted pierde el juicio, si usted ha sido imputado y resulta culpable, resulta que se va a la cárcel o tiene otras penalidades muy duras. Entonces hay que ponerse en manos de los mejores, y González y compañía están entre los mejores bufetes penalistas de Chile. Así de simple. Y les voy a mostrar ahora un libro que tiene para mí mucho significado, en primer lugar porque fue el libro que compré hace millones de años, para ser más exacto en 1974, un libro muy rasca, muy feo, muy barato, muy penca, ya se lo voy a mostrar, pero que está el tema, que está el contenido, y que fue el que me inició en mi interés por la historia de Roma, en la que estoy ahora preparando un cursillo, lentamente, pero con cuidado, porque no voy a entregar cualquier cosa, y estoy también trabajando en un libro donde cuento cómo llegué a este tema y cosas relativas con la historia de Roma. No es el curso, es otra cosa en paralelo. Y todo tiene que ver con este libro, La Roma escandalosa bajo los 12 Césares, de Cayo Suetonio Tranquilus. Ese era el nombre completo de este personaje. No es ese el título verdadero del libro. La traducción del latín sería simplemente los 12 Césares, simplemente. La vida de los 12 Césares. De Caesarius Vitae. Pero en esta colección de la editorial, y ya este libro se está cayendo casi a pedazos, están las páginas color café, que es la etapa previa a la desintegración. Editora Nacional de México, colección económica, libros de bolsillo, buenos, bonitos y baratos, y por supuesto que es barato. La tipografía es atroz, las páginas son de mala calidad, pero da lo mismo porque hay millones de ediciones de esto. Yo tengo otras ediciones en otros idiomas, con buen papel. Lo que les quiero decir aquí, no que compren esta edición que ya no debe ni existir. Miren ustedes las portadas que les ponían para darle color. Aquí aparecen unos tipos, les faltó poner una cosa porno ahí entre medio. Es lo más entretenido que hay saber cómo, porque este Suetonio era un tipo que le interesaban las anécdotas personales, mientras más sórdidas mejor, porque Suetonio pertenecía a un grupo social que no era muy amigo, a pesar de que se pitutaban con los emperadores de repente, pero seguían siendo en su alma republicanos. Entonces esto de los emperadores no les gustaba mucho, así que hacían siempre mucho énfasis en las partes negativas. Eso prácticamente todos los historiadores romanos, incluyendo tipos muy importantes como Tácito, cayeron en eso, y Suetonio destacó mucho las cochinadas de estos tipos, porque las licencias que se daban a algunos de ellos son tremendas. Los 12 Césares son los primeros. Él incluye a Julio César, que no fue emperador. Luego empieza con Augusto, y luego sigue Tiberio, y luego sigue Calígula, y luego sigue Nerón, y luego siguen todos los Vespasiano, Tito, y llega hasta Domiciano, que ahí termina la dinastía Flavia. Lo más entretenido, si ustedes de las personas que me están cateteando que cuándo voy a presentar el curso Roma, y está por lo tanto interesado en el tema, haga como yo, parta con este libro. Fue el que me inició en todo este cuento. Con este libro yo me empecé a interesar en la historia de Roma, y luego pasé a otros autores de la época y autores de ahora, historiadores, etcétera, y me metí en el tema y hasta el día de hoy. Y todo partió incluso con este ejemplar específico que se ha logrado. Aquí tengo incluso una firma minúscula que puse cuando lo compré, FBD, nada más ahí chiquitito. 1967 se editó este libro y ya se está cayendo. Ven ustedes, color café. Miren la tipografía mala, hay que leerla con lupa esta cuestión. Tengo otras ediciones. Se van a entretener, lo van a encontrar en todas partes. Los 12 Césares, le ponen a veces la Roma escandalosa, a veces le ponen la Roma bajo los 12 Césares, a veces le ponen como sea, pero siempre son los 12 Césares de Suetonio. Súper entretenido, amigos, y con eso termina el programa de hoy. Mañana nos estamos viendo con Nicole Rodríguez. Bye bye.